bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, donde compartimos cada día de la palabra del Señor a través de nuestro canal de YouTube, donde le damos la bienvenida a nuestro hogar, a nuestro altar familiar, donde compartimos de la palabra de Dios. Le damos un cordial saludo caluroso a todos aquellos que nos oyen cada día y que nos siguen. En esta oportunidad vamos a compartir de la palabra un tema poderoso. Ya anteriormente nosotros habíamos tocado un tema del cual habíamos hablado en detalle acerca de la honra y mencionamos superficialmente acerca de lo que es la deshonra. El Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de un poco más detallado acerca de lo que es la deshonra, y el tema de hoy se llama las consecuencias de la deshonra. Y es un tema considero que es muy importante, porque si bien la honra nos trae bendición, que lo hemos hablado, porque la honra dijimos que es respeto, es gratitud, también con tiempo, con amor, uno honra a las personas o a Dios o a las personas que Dios coloca. Eso lo hablamos en detalle en otros temas en nuestro altar familiar, en una serie que se llama La Honra. Lo pueden ubicar en nuestro canal, y hablamos allí acerca de que la honra es respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Eso lo definimos en esos temas, hablamos en detalle y dijimos que un sinónimo de honra es honor, y el honor es una cualidad moral de una persona con rasgo de rectitud, con un corazón recto. Pero la deshonra, ubicándolo en diccionarios de internet, en diccionarios libres, nos dice que es pérdida o disminución de la honra o del honor. O sea, viene en descenso, cuando caemos en deshonra. Y un sinónimo de la deshonra es la afrenta. Una afrenta es un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor y su credibilidad. A mí me gustó esto porque hay muchos sinónimos, pero me gustó este porque se adapta mucho a lo que vamos a hablar, porque justamente vamos a hablar, ejemplificándolo a la luz de la palabra, justamente del grande, de Jesucristo. Porque todo esto que acabo de definir, la afrenta, la ofensa, todo esto es una falta de respeto que se hace hacia una persona, bien sea hacia su honor. ¿La afrenta cómo es? La afrenta dice que son hechos o insultos que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor o su credibilidad, que generalmente es cuando desacreditan a una persona. Tú desacreditas a una persona y ahí tú lo estás afrentando. Y todo esto se resume en una falta de respeto. Entonces, una deshonra es una falta de respeto. Si bien la honra, cuando uno honra a una persona es porque demostramos respeto hacia esa persona, una deshonra es una causa de falta de respeto, una ofensa. Entonces, esto también es desdoro. Otra similitud es desdoro. A mí me llamó la atención la palabra porque es rara. Sí, bueno, Y primera vez exactamente, primera vez que yo leí esa palabra, de hecho no la había escuchado, y eso significa, o sea, este es un sinónimo de deshonra, y es el perjuicio para el prestigio, la credibilidad o la fama de alguien o de algo. O sea, es el perjuicio o el desprestigio que hacen acerca de la credibilidad o la fama de alguien. Si una persona es famosa, empiezan a desprestigiarlo, eso es un desdoro. Y eso es una deshonra, es una falta de respeto. Bien, creo que estamos claros con estas definiciones. Y bueno,
Simplemente con esta definición ya más o menos tenemos lo que es una deshonra. Pero, como dice, las consecuencias de la deshonra, porque si bien ya conocemos que es una deshonra, esto nos permite a nosotros evitar caer en eso. Como también conocemos lo que es la honra y los beneficios que trae honrar a alguien, honrar a Dios, ya conociendo eso, con más razón para hacerlo, para recibir de esas bendiciones y esos beneficios. Entonces, bien, entrando ya en materia pura, la falta de respeto impide el mover de Dios en tu vida. Cuando nosotros caemos en esa falta de respeto, Dios no procede a bendecirte, o bien sea a ejecutar no nada más la bendición, sino una sanidad, un milagro. Dios no procede. Una promoción, una bendición. Una promoción, exactamente, porque Dios promueve, no solo en la universidad ni en los empleos te promueven, Dios te promueve. Y cuando Dios te da una promoción es porque no es dado por título de persona o de congregación o de institución, sino es espiritual. O sea, es un nuevo nivel de autoridad que Dios te da para ministrar, para ayudar o para sanar. O de poder. Exacto, porque el poder te permite sanar a una persona, restaurarla, pero ya son a niveles ya mayores. Si de repente tú orabas por un enfermo que le duele la cabeza o le da fiebre, de repente Dios, en tu lealtad y en tu honra, Dios te promueve a que ahora tú ores por personas con cáncer y sean sanos, que ya es una enfermedad mayor. Eso es una promoción. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6, que le voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Eso eran cuestionamientos que se hacían ellos acerca de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, imagínense, se escandalizaban. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombró de tal incredulidad, viendo palpablemente las pruebas indubitables de que Jesús tenía poder, era un enviado de Dios. Y él veía cómo esta gente es tan incrédula, y por causa de su incredulidad y de su falta de respeto, no puedo obrar sobre ellos. Porque aquí dice, en el versículo 5, y no pudo hacer ningún milagro. No dice no quiso. No fue porque Jesús es rencoroso, ay, esta gente me está faltando el respeto y yo no lo voy a hacer. No fue por rencor. No dice tampoco que no lo hizo porque no le dio la gana. No quiso, no le dio la gana. Sino porque no pudo. Es una cuestión de poder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es sinónimo de credulidad, de creer. Por eso es que él dice en el 6, y estaba asombrado de la incredulidad. Por causa de la incredulidad, él no pudo trabajar. Pero no solo fue la incredulidad lo que causó esto, sino su falta de respeto cuando dice, y muchos oyéndole se admiraban. Okay, bueno, wow, tremenda palabra que dice este hombre. Pero también decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Si este es un carpintero, el carpintero ya de la esquina,
Si yo lo veía jugar descalzo, pasaba corriendo por aquí y sin camisa. Y después trabajaba con el papá, que no tenían carro, llevaban eso en el lomo, llevaban las tablas, las mesas y las sillas. O sea, eso fue una falta de respeto hacia Dios, no hacia Jesús. Porque Jesús vino como hombre, a pesar de ser el Hijo de Dios, él vino como un hombre, él actuaba como un profeta, como una persona de carne y hueso, con las debilidades y las limitaciones que tenía todo hombre, pero fue ungido, fue llenado y fue ¿cómo se dice? Untado con todo el poder de Dios, del fuego del Espíritu Santo. Quien operaba dentro de él el poder de sanidad, de liberación, la sabiduría, era el Espíritu Santo en él, que se proyectaba a través de él. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios. Y por eso es que él decía, oye, la ofensa no es hacia mí, sino hacia Dios. Porque me siguen viendo como aquel carpintero que yo fui en algún momento, porque Jesús no se avergüenza de quién fue. Pero, Y no se arrepiente de quién fue. Bueno, pero yo considero que más que todo las personas criticaban a Jesús y lo deshonraban, como ciertamente está diciendo papá y dice aquí. Creo que más que todo era por miedo, por desconocer de dónde es que él saca tan semejante, bueno, efectivamente aquí lo dice, pero creo que principalmente su deshonra fue motivado por el miedo. Y creo que el miedo fue también motivado a la vez por Satanás, o sea que fue como una cadena evolutiva hacia la deshonra. Y creo que este es uno de los principales ejemplos que ocurren en la vida cotidiana y en la historia de la Biblia. Exactamente. Has dicho algo muy importante, porque ciertamente el padre del miedo, del temor, es Satanás. Él es el que invade a las personas de miedo, porque se alimenta del temor de la gente. Pero él impulsaba el miedo en las personas, porque el ser humano le teme mucho a lo desconocido, tiende mucho a temer a lo desconocido y a lo sobrenatural. Por eso es que hay mucha gente que es incrédula. No, si se cerró la puerta es porque hay una brisita por ahí, y resulta que toda la casa está cerrada con ventanas, algo pasó. Pero aquí ellos están viendo la manifestación gloriosa de Dios a través de las manos de Jesús. Y Jesús está operando y está sanando y viene con cuentos, o sea, la gente viene trayendo el testimonio, vienen personas que eran ciegos, cojos, mancos y decían, yo fui ciego y yo fui sanado por él, y yo era cojo y no podía caminar y él me hizo caminar. Y así hablaban y estaban todas esas pruebas, y con todo y eso, por eso es que Jesús se asombra de la incredulidad. Eso también tiene que ver mucho con la dureza del corazón, la incredulidad. Exacto. Pero es por eso, padre, todo va O sea, no ser una descendiendo. persona que llaman de mente o de corazón abierto para, por lo menos, dejar, a ver, ¿cómo es que dicen? De la duda, una pequeña evidencia. Bueno, ¿será que es verdad? O sea, para comprobar que eso realmente es cierto, sino que endurecen su corazón y no así Se así cierran. no se lo muestre, claro, porque ya dispusieron su corazón para no creer nada. Exacto. Tú dices, Y así tú le des evidencia, porque Jesús le dejó evidencias. Dice, salvo que sanó a unos pocos, como para que vieran que ciertamente sí emana poder de él. y fíjate cómo fue. Salvo unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Poniendo sobre él. O sea, como que, vean, esta gente, Sí. me duele aquí, me duele el brazo. Y ellos eran sanos, pero Jesús estaba consternado por el mal proceder de las personas. Exacto. Porque, ¿qué sucede? Que eso ocurrió donde él creció. Porque esto pasa, como bien dijo mi hijo, hoy en día, que Dios pone algo especial en cada uno, y ese algo especial te hace sobresalir, y las personas te envidian, Las personas las más cercanas. los cercanos, porque estas personas no lo tienen,
y todo el mundo critica lo que no tiene, porque otro que lo tiene te felicita. Claro, sí hay personas, pero son muy pocas, que no tienen quizás lo que tú tienes, pero se alegran de lo que tú obtienes. Son personas, amistades genuinas. Y por eso es que el Señor dice aquí que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, sus parientes. Es porque son tus cercanos, porque la gente Tierra, siempre va a ver. parientes, o sea, dice tierra, parientes y casa. Y casa. Porque son las personas nunca, bueno, este tipo de personas, como bien dijo mi esposa, personas que tienen corazón endurecido, que no abren su mente a ver el más allá, a ver lo novedoso de Dios, que no se atreven a renovar. Y justamente lo que sucede es eso, que las personas cuando ven eso en ti, bueno, no, siguen viendo la vieja persona que eras tú. Si era ladrona, si era pecadora, que también sucede eso, que Dios transforma vidas de personas que llevaban una mala vida, una tremenda vida, pero horrible, y Dios le da la transformación de tal manera que no solo lo honra con la restauración, sino lo levanta con poder, pues, para sanar, para predicar, para ayudar, para restaurar a otros que estuvieron en la situación como estuvo él. Y justamente allí es donde tú ves la grandeza del Señor, y las personas no se atreven a ver ese nuevo yo tuyo, esa transformación, ese diamante en bruto que Dios pulió, que Dios limpió y que Dios le sacó el brillo. Pero ojo, Dios al principio te pule, te saca el brillo, pero ya después viene el labrado de ese diamante para que sea una joya, bien sea para un anillo, para un zarcillo, para un collar, que ya esa sería tu especialidad en el Señor. Pero al principio Dios va a sacar ese diamante de la tierra todo descuadrado y le va a dar una forma y le va a sacar el brillo. Pero a la gente le cuesta creer en ti. ¿Ibas a decir algo? Bueno, sí. Con respecto a Jesús, como estaba diciendo Daniela, una de las cosas que más hace énfasis o que resalta un poco es la incredulidad de las personas más cercanas hacia él. Y no sé si recuerdan la película del niño Jesús. ¿No se acuerdan? Ah, sí, el pequeño Mesías. Ajá, el pequeño Mesías. O sea, él hacía milagros, revivía aves. Cuando hubo el problema de la confrontación con el muchacho, Jesús con el muchacho, viene Satanás, siembra, vamos a decir que la cizaña, el niño muere. Llega Jesús, lo resucita y todo el mundo lo critica. O sea, y las personas de alguna manera lo renegaban y lo rechazaban, le decían maldito, le decían demonio, le decían... Y es bien dicho, como dice también en la película, que las personas temen a lo desconocido y temen a, en ese caso o en esos términos, a la presencia de Dios manifiesta en una persona. Y como simplemente no tienen ese tipo de grado de autoridad, de poder, como dice papá, sufrimos a tener el miedo, y es allí cuando le damos la puerta abierta a Satanás. Pero ahí es donde vemos que ciertamente necesitamos abrir nuestra mente para que Dios pueda operar, pueda trabajar y moverse en tu vida. Es creer. Y por eso dijimos que fe es sinónimo de credulidad, de creencia, de creer. Y tú tienes que creer para que Dios pueda operar en tu vida, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, significa, porque muchos lo mencionan, pero a veces ni siquiera saben lo que están diciendo o no lo aplican. Y lo que eso significa es que tú tienes que creer en ese Dios que puede hacer lo que tiene que hacer en tu vida, bien sea restaurarte, sanarte de alguna enfermedad que tengas, ayudar a un hijo que está metido en una situación, un problema, tienes problemas económicos o matrimonial, lo que sea. Es que tú creas que Dios es el que puede salvar eso, puede restaurar o puede sanar. Si no lo crees, no será. Pero eso sí, ¿cómo cerramos este punto? Para no caer en eso, es que si tú no crees, no critiques. Si no crees, no murmures. Mejor cierra la boca y ya.
porque así te vas a evitar la falta de respeto, porque una cosa es que Dios respete, o sea, que Dios vea que tú no crees, pero otra cosa es que pases al nivel de falta de respeto, y ahí eso, mira, eso no te va a abrir puertas ni que quieras, porque ve que Jesús no sanó, sino algunos pocos, donde él veía que había fe, pero como la incredulidad se expandió y la falta de respeto, él dijo, no, yo aquí me voy, yo no voy a hacer nada aquí. Tal vez y esos pocos que él sanó eran los que se admiraron. Sí, Que se admiraron. exacto. Y era lo que él necesitaba, que alguien creyera en eso, y él actuó allí, y lo dejó como evidencia. Bueno, entre ustedes hay gente que creyó, y me fui. Pero la deshonra también te aleja de la bendición. Cuando nosotros, si bien la deshonra o la falta de respeto impide que Dios se mueva en tu vida, también la deshonra te aleja de tu bendición. Eso hace que la bendición o se aparte de ti o tú te apartes de la bendición. Y eso lo vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Esta parte que vamos a leer es un complemento de esta misma historia que estamos leyendo en Marcos, pero en el libro de Lucas 4 del 23 al 27. ¿Quién me ayuda? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, personas externas exacto, porque Elías y Eliseo eran israelitas, y estas dos personas eran de otras naciones. Exacto. Eran forasteros, eran extranjeros. Sin embargo, operaron porque su fe fue en personas que no eran de la misma tierra, como leímos anteriormente en Marcos. Pero también aquí, ¿qué ocurre? Porque Jesús está haciendo una referencia sobre libros, eso lo vemos en el libro de Reyes, lo de Elías y Eliseo, eso lo vemos en los libros de Reyes, Reyes 1, Reyes 2. Y en Crónicas también, pero ¿qué sucede aquí? Que él le está diciendo, porque esto es como una continuidad. Aquí Lucas se dedicó a escribir más en detalle cosas, porque allá dice, bueno, empezaron a injuriarlo con, bueno, tú no eres carpintero, como un insulto. Pero aquí agrega más, porque él le dice, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, a él le decían, bueno, todas esas maravillas que estás haciendo por fuera, hazlas aquí, que aquí es donde tú creciste y naciste, de aquí es donde nosotros te vimos crecer y todo, ¿por qué no vienes a hacer eso? Y esa actitud soberbia no la admite el Señor. Y él es ahí donde le dice, bueno, sin duda con todo esto que ustedes me están demostrando, me van a decir más adelante, como tienen estas pruebas de que yo he sanado y he hecho cosas, mi Padre a través de mí, también me van a decir, hazlo contigo mismo. Entonces ahí es donde dice, porque de cierto ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas habían. Es decir, había muchas mujeres necesitadas en el tiempo donde Elías oró a Dios para que se cerrara el cielo y no lloviera durante 3 años y medio. Y allí hubo hambre, sequía, todas las plantas se secaron, animales se morían. Fue un tiempo fuerte porque ellos viven en el desierto. De repente tú vives en una ciudad y que no llueva en un año y de repente te aguantas porque los servicios funcionan. Pero en el desierto hay que verle la cara. Y en esa época que no habían tuberías de agua potable hasta tu casa. Y ahí donde Jesús hace hincapié, había mucha necesidad en ese tiempo.
pero solo Dios envió a su hombre, a su profeta, a un solo sitio, a una sola viuda. ¿Por qué? Porque ella tenía fe. Había mucha deshonra. En alrededor sí, pero en ella había fe. En esa mujer, ella clamaba a Dios porque sabía que existía un Dios, el Todopoderoso, el Dios que podía ayudarla a ella. Sin embargo, ella clamaba porque ya en la historia de ellos, en esa historia de Elías y la viuda, ya a ella lo que le quedaba era lo último para comer, que ella misma le confiesa al profeta: lo que me queda un puñado de harina y un poco de aceite, solo lo suficiente como para hacer una torta de pan para mi hijo y para mí, y luego echarnos a morir. Como decimos aquí en Venezuela, lo que me queda un poquito de harina para hacer arepa y el poquito de aceite, y ya con eso comemos arepa y nos echamos a morir, porque no hay más nada. Y Dios la bendijo. A través del profeta le multiplicó la harina y el aceite. No escaseó durante el tiempo que estuvo el profeta ahí. Hubo bendición. Para ella hubo bendición, pero para el resto de las viudas que estaban alrededor de ella no lo hubo. Y justamente porque había deshonra, había falta de respeto. Y es a lo que Jesús se está refiriendo en este momento. Y le hace luego lo de Eliseo. También en Eliseo había leprosos, o sea, él está hablando, había hambruna, o sea, que son las principales necesidades de una persona, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Salud, o contar con buena salud, o contar con provisión, porque ciertamente no hay la misma producción que había en otros tiempos, fuera de pandemia. Y él está hablando primero el pan, el alimento, aquí está la viuda. Y luego está hablando de la sanidad, librarte de enfermedades, que son las necesidades principales que tiene una persona o una familia. Son las que más nos afligen cuando estamos atravesando, o sea, las provisiones y la parte de la salud. Exactamente. Eso causa mucha aflicción en las personas, pues, cuando hay ausencia de una o de la otra. Y Dios dice que puede suplirla, solo necesita que sea honrado y que haya respeto. Pero cuando viene la falta de respeto, dice no. Puede pasar al lado tuyo, pero no llegar a ti. Y puede estar en el del frente o al lado tuyo, pero esa bendición no llega a ti por causa de esa deshonra. Y eso a uno lo... Porque ciertamente a veces pudimos haber estado en una posición, y me incluyo, donde de repente por incredulidad, por ignorancia, por lo que sea, ignorábamos el poder de Dios y nosotros caíamos o en incredulidad o en falta de respeto al murmurar o en quejarnos, y veíamos como al del lado o el de los lados, y esto me llama a colación a traer me acaba de venir, porque en estos días el Señor me envió a atender a una persona. Y la persona no creía en el Señor, una persona científica, y a todo le da un razonamiento lógico, un razonamiento científico. Tiene que existir una respuesta científica para poder aceptar lo que ocurre, si no, no tiene. Pero le ha tocado aprender a creer en Dios justamente en este tiempo, porque el conocimiento, todo el conocimiento, el letrado y toda la experiencia que tiene en medicina no le ha servido de nada. Ha tenido que refugiarse en ese Dios que para muchos no existen y que para otros no lo pueden ver. Y eso es algo irracional para el humano simple. Y ella comentaba que le ha tocado experimentar, ver qué es lo que la asombra, cómo otras personas al lado de ella, en situaciones peores que la de ella, que la situación de ella estaba difícil, pero la de las otras personas alrededor estaban más complejas. Y ella dice que esa asombra de cómo esas personas, teniendo poco conocimiento, poca educación, hablamos académica y de bajos recursos, ella dice cómo esas personas tienen una fe tan grande, tan firme en eso del Señor. ¿Cómo pueden tener esa fe?
¿Cómo pueden creer tanto en eso? Y a mí me cuesta. Y bueno, la cuestión es que ella se sorprendía de todo esto y que a ella le era escasa esa fe. Y ella quería llenarse de eso. Ella decía, anhelo eso, quiero eso, pero no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo creer en Dios, no sé cómo, necesito acercarme a Dios, pero no sé cómo. Y eso es tremendo, porque justamente a veces, mira, inocentemente, porque si bien aquí ellos faltaron el respeto por lo que dijeron, hicieron, a veces faltamos el respeto sin necesidad de ofender a Dios, o sea, sin necesidad de decirle a Dios, tú no existes, tú no... Con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Bueno, Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que una de las cosas que más ofende al Señor es la incredulidad, las dudas. Exacto. Es que Porque la fe lo es todo. O sea, por la fe es que conocemos de Jesucristo, es que lo recibimos en nuestra vida. Y si no tenemos fe, si somos incrédulos, eso ofende al Señor. Pero también Él nos da la clave y nos dice, en una de las cartas de Pablo, en Romanos, si no me equivoco, que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Entonces, si bien es cierto que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, también nos dice cómo, si soy una persona que me cuesta creer, soy algo incrédula, tiendo a dudar con mucha frecuencia, bueno, el Señor te dice que tu fe se puede alimentar, se puede incrementar escuchando palabra de Dios, leyendo palabra de Dios. Es como te da como la clave, pues Dios no es que te da así, no, sin fe es imposible que me agrades. Y te va a dejar ahí, ¿verdad? Pero como si yo no tengo esa fe que tienen otras personas, no, Él te dice, como Él es un Dios amoroso y es un Dios bueno, Él te dice, bueno, la fe te va a venir por el oír palabra de Dios, por Exacto. escuchar palabra de Dios. Él te da también la salida, te da la clave para que tú, en medio de tu incredulidad, porque todos pasamos por eso, todos en algún momento dudamos, en algún momento nos cuesta creer, y mucho más cuando estamos en tiempo de prueba, en tiempos de proceso, en situaciones difíciles, que para nadie eso es, nadie está exento de eso, creyente, no creyente, con Jesús, sin Jesús, o sea, todos pasamos por tiempos de incredulidad y de duda, pues. Sí, justamente en ese clavo de lo de la incredulidad, falta el respeto a Dios, porque de repente alguien te va a venir y te va a decir, pero ora, pide a Dios, vamos a pedirle a Dios, y no, que yo necesito resolver esto ya, y que voy a estar orando, Ya que voy a estar orado, pidiendo. pero no me escucha, ya llorado. Ya allí inconscientemente o indirectamente le está faltando el respeto al Señor. Y ya, como dijimos, la deshonra, una característica es la falta de respeto. Y eso ya es la incredulidad, indirectamente es una falta de respeto al Señor. El despreciar la palabra, que alguien te venga a hablar de la palabra, el que alguien te venga a predicar y tú cerrarle la puerta y tal, o mentirle, no, yo estoy ocupado ahorita, o sea, todo eso es falta de respeto. Y de repente esa persona que Dios está enviando a tu vida o que tiene tiempo tocándote la puerta, mira, vecino, primo, tío, tal, mira, tienes que creer en el Señor, tienes que buscar al Señor, tienes que tal cosa del Señor, y tiene rato allí y tú no, y a lo mejor esa persona trae una bendición para ti, una solución, una respuesta, y tú la estás rechazando. Pero en el caso que estamos hablando de la deshonra es cuando tú falta el respeto y Dios no puede proceder a bendecirte por causa de eso. Y el Señor, por causa de estas cosas, no hace acepción de personas. Pero Él honra al que le honra. O sea, Dios no rechaza a nadie, Dios ama a todos, porque por eso envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por todos, creyente y no creyente, israelita y no israelita, religioso o no religioso. Dios envió a Jesucristo a morir por toda la humanidad, y ahí incluye a todo el mundo, hasta los chinos, los asiáticos, los budistas, todos, para perdón de pecados. Pero no quiere decir que porque Jesús murió ya le perdonó los pecados a ellos. El requisito es que tú creas en el Señor,
de que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, que murió en la cruz por tu pecado, resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, sobre el único Dios, el Todopoderoso, el Creador. Solo así eso viene a tu vida a hacer efecto. Pero como dije, Dios no hace excepción. ¿No crees en mí? No te preocupes. Igual Dios te puede mandar ángeles para que te cuiden o te bendigan en un momento determinado, porque así es el amor de Dios, y siempre buscando de persuadirte en amor para traerte a su regazo como buen padre que es. Pero eso no implica de que tú, siendo creyente o no creyente, tú deshonres al Señor, Él venga a honrarte, porque bien lo dice, Él honra al que le honra. El amor no es condicionado, Él ama a todo el mundo, pero las bendiciones sí son condicionadas. La bendición de Dios va condicionada a la honra, al respeto, a la dedicación, porque todo lo que tú respetas viene a tu vida. A lo que tú le faltas el respeto se aleja. Si tú le faltas el respeto a Dios, Él se va a alejar. No se aleja, Él siempre está en el mismo sitio. Tú eres el que te distancias de Él cuando le faltas el respeto. Vamos a leer en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Vamos a ilustrar un poco más esto. 8, capítulo 1. Mateo. Sí. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjense, Él aquí no está haciendo acepción de personas. Aquí la persona está, Él dice, vino un leproso, se postró ante Él. Allí hizo un gesto de reverencia. Y la reverencia también dijimos en los temas, en la serie de la honra, que la reverencia es una característica de la honra. Y aquí Él se postró, se doblegó ante Jesús como un símbolo de reverencia, diciendo: sé que tú puedes, tú eres el Señor, eres soberano y yo me rindo ante ti. Pero Él le dice con humildad: si quieres. Él no le está preguntando si puede, Él le dice si quieres. Eso es como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ve mucho cuando una persona se presentaba delante de algún rey, decía, o sea, para pedirle un permiso: si he hallado gracia delante de ti, concédeme tal cosa. Lo vemos en Jacob antes de morir. Él le dice al Señor: Señor, si he hallado gracia delante de ti. Lo vemos también en el libro de Esther. Cuando la reina Esther se presenta delante del rey Asuero para hacer una petición, ella siempre iba: si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia delante Antes de hacer la petición. Antes de hacer la petición. Exacto. ¿Será que me puedes conceder? O sea, eso es una señal de respeto. Si no es algo impositivo: Señor, sáname. No, si quieres, o sea, si tú quieres. Es lo de la gracia. Pues la gracia es un favor, un regalo inmerecido. Yo lo voy a dar si yo quiero. O sea, si tú quieres, sáname. Eso es una señal de honra, de Exacto. respeto. Claro, Él hace irreverencia, se somete ante el Señor, pero es ahí la humildad de la persona, Eso no lo que dice. Exacto, la humildad. que no viene con soberbia, sáname. Porque estoy necesitado de la sanidad. Y porque él reconoce necesito lo que que me es, él sane. reconoce que está leproso. Mira, Si quieres tocarme, porque es- reconozco que Exacto. si me toca, te puedo manchar, o sea, te puedo... claro, tanto rechazo que él tenía de personas, porque la lepra era algo contagiosa y la ley judaica en ese tiempo exigía que la persona tenía que estar fuera del pueblo y alejado. Si entraba al pueblo tenía que ser apedreado o caminar alejado, si tenía permiso, alejado de las personas, como hoy en día en tiempo de pandemia, cuando alguien dice es positivo COVID, todo el mundo le corre Es o que lo Dios, corren. Dios es un Dios bueno y es misericordioso y él da oportunidades. Es como tú lo dijiste hace rato, que él, de manera consciente o inconsciente, de alguna manera le faltamos el respeto y lo deshonramos. Ujú. Pero muchas personas piensan que por un error que cometieron, en vez de arrepentirse o de manera humilde, como este leproso, si quieres acercarse pues al Señor, lo que hacen es ellos abrir la puerta al enemigo y ellos no se apartan, pues.
Y ahí viene el otro y los acusa, Exacto. no puedes, no, él está sucio, no te acerques al Señor y ellos mismos se... Es que justamente, volviendo al tema de la persona que me tocó atender en estos días, Él le dirá como vete y no peques más, o sea, no lo vuelvas a hacer. exacto, porque ahí está la misericordia del Señor y el amor del Señor. Y Él te No limpia, pues, como condenativo. el leproso, exacto, Él te limpia, Él te limpia. Te vas a tener tus consecuencias, porque toda decisión, sea buena, sea Exacto. mala, tiene sus consecuencias. Así es. Pero Él te limpia, en su misericordia Él te limpia, y viene la restauración y el levantamiento. No, eso es maravilloso. O sea, el amor del Señor es maravilloso, eso es infinito, eso es incontable. Pero justamente porque allí a la persona esta me gustó porque en un momento la persona decía, pero yo quiero ser sana, quiero ser libre de esto. Pues yo le pregunté, ¿usted quiere? Sí, yo quiero ser libre de esto, quiero ser sano, pero yo necesito que él me sane, yo quiero que me sane. Bueno, si él quiere, porque yo sé que él puede sanarme. O sea, no porque quiero, o sea, se retractó, como diciendo no porque me lo debe, no porque tiene que hacerlo, sino porque es su misericordia. Exacto, ahí bajó, pues, ¿entiendes? Que a veces las personas caen en esa soberbia cuando ven que no, que pide y nada que le viene, entonces cae como esa soberbia, pero es que Él es el Dios, Él puede hacerlo, quiero que lo haga. Mientras haya soberbia no puede Dios operar. Y es lo que ocurre con el leproso. Él se humilla y humildemente le dice, Señor, si quiere. Allí toca la parte compasiva de Dios, de Jesús. Y él dice, claro que quiero, sé sano. Porque Dios siempre quiere, pero Él necesita ver nuestra reacción, nuestro mover de fe, nuestro andar en fe. Y también Él necesita ver que nosotros creemos y que al nosotros dar un gesto de reverencia, estamos diciendo que Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Y ahí, ¿cómo Dios se resiste a ayudarte si Él está viendo semejante regalo de parte tuya, de honra, que lo estás glorificando, lo estás enalteciendo? O sea, Dios se siente halagado, como todo rey. Y allí saltamos al libro de Lucas, porque bien dijimos, volvemos a Lucas capítulo 23, bien dijimos que el Señor no hace excepción, y aquí este leproso, él creyó en Jesús porque oyó, y él ni siquiera lo dudó, él fue y buscó a Jesús, y Jesús no le dijo, no, tú porque eres leproso, yo no quiero. ¿Quieres? No, no quiero. Jesús no hizo eso. Imagina que Jesús le hubiese dicho, no quiero. Yo me arriesgué mi vida. No, Jesús no hace eso. ¿Lucas qué? 23, del 3.3 al 4.3. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, que se salve él, si él es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito sobre letras griegas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, yo iba nada más a mencionar este pedacito y el Señor me dijo, no, ponlo todo. Y me subía.
Dijeron, ¿desde aquí? No, más arriba. Y empecé a leer desde el 30. Pero él me puso desde el 33. Porque justamente, si, como dije hace un momento, el Señor no hace excepción de personas, o sea, Él no escoge, Él no selecciona, en el sentido, para amar, nos ama a todos. Pero Él honra al que le honra. Y bien leímos ahorita en Mateo, que Dios ahí no, él en su misericordia, Él ayudó a alguien que lo honró. Pero cuando leímos en el Lucas 4, del 23 al 27, Él les dijo, de seguro me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y esas palabras que Él dijo en ese entonces, que eso fue un año, después del primer año de predicación y de excursión de Cristo, predicando la palabra, que Él regresó a su tierra. Y 2 años después es que ocurre esto. Se cumple lo que Él dijo. Porque ve que los soldados le decían, tú no eres rey, bájate y sálvate a ti mismo. Y venían los otros y también le decían, tú, cúrate, y empezaban a injuriarlo. Y Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pusieron 2 malhechores, uno a la derecha, uno a la izquierda, pero uno de ellos le dijo, empezó a injuriarlo. Todavía está crucificándose. Ve la maldad de ese hombre, la dureza del corazón que tú mencionaste al principio. Todavía lo están crucificando, o sea, todavía eres condenado. Te estás muriendo por causa de tu rebeldía y de tu torpe corazón. Y todavía en el lecho sigues hundiéndote más. Sigues causando mal. Tu boca saliendo tonterías y blasfemias. Y uno de los malhechores en el 39 le dice que estaba colgado, lo injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero ahí no había arrepentimiento en ese corazón. Que a veces las personas quieren que Dios les ayude, que Dios los perdone, los levante, los salve, los sane o le traiga lo que necesitan, pero no tienen un corazón arrepentido. Han tenido un corazón duro durante mucho tiempo y han causado daño durante tiempo, y todavía quieren, estando en el piso, muriendo, que sean misericordiosos con ellos, pero ellos todavía siguen con la dureza. No hay arrepentimiento. Bueno, ve lo que dice aquí. De entre todos los que colgaron a Jesús, solo un soldado del ejército romano reconoció y dijo, verdaderamente este era el hijo del hombre, verdaderamente este hombre era justo. Claro, pero él lo dice después, pero está dentro del contexto que estoy hablando. Él dice, y el otro le dice, ni aún temes tú a Dios, o sea, no tienes temor de Dios, porque el temor a Dios es respeto, reverencia a Dios, y eso es una forma de honra, cuando tememos a Dios. Y él le está diciendo, ni siquiera aún tú honras a Dios. Este hombre no ha hecho nada, más nosotros merecemos todo lo que estamos viviendo, pero este hombre no ha hecho nada, este hombre es un inocente, el cual está colgándolo con nosotros, o sea, igualándolos a nosotros. Ahí el hombre mostró arrepentimiento y honró a Cristo, llamándolo el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y él le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dice, y aquí es donde se cumple Dios honra al que le honra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque hoy es el día de nuestro final en la carne. Pero hay otra vida después de esta. Fe, eso es fe. Eso es fe, un acto Y la de fe fe. honra al Señor. Creyó en Jesús. Claro, el otro no. Ni siquiera lo intentó, ni siquiera dijo, bueno, ya yo estoy perdido, vamos a ir. Que ni siquiera, que él ni siquiera lo intentó, pues, como que lanzar el dado, bueno, ya yo estoy perdido, pero igualito voy a intentarlo, voy a sacar esta última carta. Una última jugada. Ajá, una última, el beneficio, ni siquiera le digo el beneficio de la duda. Eso es dureza de corazón. Exacto. El hombre ahí se puso en, o sea, Y el hecho de muerte, no, o sea, y es irónico porque ya él- estoy muerto, voy a él se intentarlo, puso en ¿qué el- puedo perder si ya estoy perdido? Exacto, pero que el otro se puso en la posición de los que estaban injuriando a Jesús, como buscando benevolencia de aquellos para que lo salven, pero igualito fuiste condenado, te estás muriendo ahí. Mientras que el otro no le importó lo que estaban diciéndole,
y él simplemente, él creyó en él. Y el otro era súper humilde porque ve cómo reconoció. Nosotros merecemos todo por nuestros actos, nuestros hechos, Exacto. pero este hombre, me imagino que ya escuchaba el testimonio, Claro. o sea, la trayectoria de Jesús, que Lo había sanaba escuchado de él. Exacto. para decir eso, porque, o sea, él no merece estar allí. Y sin embargo, ¿dónde está? Exactamente, que Entró en el lugar de reposo. y como dijiste, es un acto de fe, porque él está reconociendo que hay un reino después. Si te pones a ver todos los testimonios que se han leído, son el ingrediente es el mismo, es la fe. Exacto. Sin fe es imposible agradar. Con la fe es que honramos, o sea, la mayor honra para el Señor es tener fe en lo que Él dice, fe en lo que Él hace. Ese es el ingrediente, la fe. Como dice un dicho secular, la fe mueve La montañas. fe, ¿no? Y está en la palabra. Está en la palabra, bueno, pero la gente lo fe, usa mucho como, sí, como de esa manera. de esa forma. La fe mueve montañas, pero Montañas de incredulidad, Montañas de locura, problemas, montañas de problemas, de salud, bueno, todo. de escasez, de necesidad. Toda montaña que esté en nuestra vida, la fe. La montaña es un sinónimo de obstáculo, de problema. Y si crees, para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, y todo es posible para el que cree en Dios. Exacto. Y allí simplemente declarar una palabra correcta te pondrá en lugar de bendición, te pondrá en un lugar de reposo junto al Señor. Pero una palabra de incredulidad, de falta de respeto, de deshonra, mira dónde te manda. Porque muy bien, aquí ocurrió todo esto. Y Jesús murió allí, pero Jesús resucita al tercer día. Y Él viene con fuerza. Y ya Él no viene como hombre de carne y hueso. Ya Él viene como un hombre glorificado, con cuerpo glorificado, con toda la gloria y el poder de Dios, que es con quien Él se manifiesta ahorita, a donde Él está sentado en el Señor. Y ahora Él viene con toda la autoridad y el poder que tiene Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, en ese reinado. Y Él viene con todo eso, y Él viene a declararle palabra a todo aquel que cree en Él, y a darle de esa autoridad y de ese poder. Pero tiene que creer, como cuando Él se le apareció a los apóstoles después de la resurrección, con todas las puertas cerradas, apareció súbitamente delante de ellos, y a la primera vez no estaba Tomás, y Él le dijo unas palabras y se fue. Y cuando le contaron a Tomás, dijo: no, si yo no lo veo, si yo no meto el dedo en la llaga, yo no creo que sea Él. Por eso es que de ahí el refrán, ver para creer, Santo Tomás, porque él necesitaba verlo con sus propios ojos, y Jesús le complació. Cuando volvieron a estar reunidos todos y Él estaba allí, Él se le apareció, y Él le dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. No necesitas ver, solamente creer. Y por eso, cuando no creemos, caemos en deshonra. Y mira, habemos muchas personas que no honramos a otras personas, no honramos a nuestro país, no honramos a Dios, no honramos lo que tenemos, y caemos en ese nivel de deshonra, de falta de respeto, bien sea a tu país, a tu nación, a tu estado, a tu localidad, a tu región, a tu casa, a tu familia, a tus padres, a Dios. Y eso, cuántas situaciones no nos acarrean a nosotros difíciles, problemas, situaciones, nos metemos en embrollo y padecemos durante tanto tiempo hasta que logramos nosotros ver la luz del día, y es ahí donde nosotros reconocemos que hay un Dios. O cuando nosotros empezamos a honrar a nuestros parientes, a nuestros cercanos, cuando honramos tu casa, cuando empiezas a honrar tu casa, empieza a fluir la bendición dentro de tu casa. Porque para hacer luz tienes que alumbrar primero dentro de tu casa, para poder alumbrar afuera. La deshonra se paga caro. Porque, o sea, nosotros los que vivimos acá en Venezuela, para nadie es un secreto toda la situación que hemos pasado desde 2002 para acá. Y antes de eso, no era una nación perfecta, pero había
muchas bondades de parte del Señor y no se valoró en ese tiempo, no se honró. Y todas esas bondades, todos esos beneficios, todas esas bendiciones fueron quitadas. O sea, se le dio legalidad al enemigo para que entrara a esta nación y hiciera lo que ha hecho hasta ahorita. Y ahorita muchos nos lamentamos de aquella Venezuela, próspera, de aquella Venezuela con riquezas naturales, riquezas minerales, pero que cuando la teníamos no preferíamos ir a otros países a hacer turismo y renegábamos de nuestra nación. Justamente. Y sin embargo ahorita hay personas que no han entendido eso, porque aún estando la nación como está, igualito hay que honrarla, hay que valorarla, hay que quererla, para que se pueda restaurar lo que por deshonra perdimos. Exacto. Y así ocurre cuando no valoramos o no honramos a nuestra pareja, a nuestros hijos, el empleo que tenemos, o sea, es quitado, pues. Cuando no respetamos lo que Dios nos da, cuando no lo honramos, se nos es quitado, y ahí, como dice también un dicho secular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente. Cuando lo pierdes es que te das cuenta que, wow, o sea, ve todo lo que yo tenía y por deshonra, por falta de respeto. Y bendito sea el que se da cuenta de eso y corrige, pero hay otros que no. Exacto, siguen incurriendo en la deshonra. Bienaventurado el que corrige, el que se da cuenta, pero el que no, lamentablemente no cae en eso, porque justamente, ¿qué ocurre? Nosotros caemos no honramos a nuestros padres, fallecen. Exacto. Entonces después que fallecen, bueno, quieren hacerle un bonche, darle la mejor ataúd, Llevarle las mejores flores, le llevan hasta una retreta, una serenata, qué sé yo. Quieren honrarlo lo que no hicieron, que ya después de muerto ya no sirve. Muerto no huele flores, como dice una canción, ni tampoco oye nada. Muerto ya no existe en este plano. Y en vano pierdes tu dinero cuando haces eso. La honra se hace en vida. Y cuando tú deshonras a tus padres, la palabra de Dios te dice, cuando tú honras a tus padres, larga vida tendrás. Entonces deshonran a los padres, quieren honrarlos después que no lo tienen, como dijiste. Deshonran su salario porque es poquito. Entonces quieren que el dinero se les multiplique, quieren que el dinero les rinda. Pero ¿cómo te va a rendir si lo maldices cuando tú deshonras tu dinero? ¿Qué? Si esto no me alcanza para nada, si este dinero no da, ¿qué va a hacer uno con este dinero? Lo estás maldiciendo. Le estás faltando el respeto no al dinero, sino al fruto de tu trabajo, al sudor de tu frente, porque ese es un producto de tu trabajo. Igualmente, cuando tú deshonras al Señor con las cosas de no creer que pueda ayudarte, no creer que pueda sacarte del lodo, que pueda resolver tu situación, incluso de las 3 lochas que puedas ganar o de lo poco o mucho que tú puedas ganar, Dios puede hacer que se multiplique y ese dinero te rinda. Porque nosotros lo hemos vivido. Nosotros hemos puesto el dinero, cuando nos llega lo ponemos en las manos del Señor y hemos visto cómo el Señor lo multiplica y nos rinde para todo lo que hacemos. Hacemos un presupuesto con lo poco y nos damos cuenta cómo Dios multiplica eso y a veces hasta nos sobra. Y no nos damos cuenta de cómo. Como cuando la viuda, Dios hizo multiplicar la harina y el aceite y ellos durante varios meses fue lo que sustentó a ellos 3. De lo poquito, porque ella bendijo, honró a Dios, dándole al profeta, dándole al hombre de Dios, le dio el primer bocado de alimento. Y ahí Dios procedió a extender la bendición. Pero si tú deshonras, si esa señora hubiese deshonrado a ese hombre, olvídenlo. Esa mujer se muere como ella misma lo declaró. Y hoy en día mucha gente ha hecho eso. Ha pasado esa situación. Ha pasado esa situación que tú, mira, no tengo. Y tienen en la nevera y no le dan y se pierden esa bendición y ese dinero, esa comida se le vuelve a guisar, se disuelve, se deshace, porque también eso, mentir es una deshonra, engañar. Entonces, mis amados, así de simple y sencillo, honremos lo que tengamos, no caigamos en deshonra. No endurezcamos nuestro corazón cuando Dios nos llama, cuando Dios toque a tu puerta, no endurezca tu corazón.
deja que el Señor deje entrar lo que Dios traiga para darte. Si tú le cierras la puerta, te pierdes la bendición. Y la bendición es provisión, prosperidad, sanidad, buena salud, restauración de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, recuperar a tus hijos o a tu esposo o esposa, el empleo, todo. Lo que llega a tus manos, bendícelo, no lo deshonres, porque si eres fiel en lo poco, si con lo poquito que tú tienes tú lo bendices, Dios lo multiplicará, porque Dios dice, si me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho, es decir, te doy más. Y algo que siempre yo decía de joven, de muchacho, que Dios nos da de poquito y Él ve qué hacemos con eso. Y como vayamos resolviendo con ese poquito, si lo hacemos bien, si somos buenos administradores de esos poquitos, Dios nos va a ir dando más en aumento a la medida de que nosotros nos vayamos desenvolviendo. Y el fin de todo este discurso, de todo este tema de hoy es: teme a Dios, que es sabiduría, hónralo, respeta lo que viene a tu vida, respeta lo que tienes en tus manos, honra lo que tienes en tus manos, agradece y no murmures, no critiques, porque Dios honra al que le honra, y Dios siempre buscará la manera de bendecirte, de ayudarte, siempre y cuando tengas la disposición, no de amarte, porque decimos el amor de Dios no es condicionado, el amor de Dios es universal, Él ama a todo el mundo, sea como sea, del color que sea, de la raza, el género que sea, pero Dios busca perfeccionarnos, pero Dios honra al que le honra, y nosotros los invitamos a que ustedes busquen más ese acercamiento al Señor, que trabajen en el temor de Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la alabanza y la adoración también, para acercarse al Señor. Y en el nombre de Jesús nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Visita nuestro canal de YouTube, Randy Medina, donde encontrarás otros temas como este, y te invitamos a que lo disfrutes, a que te suscribas, le dejas la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes orar por ustedes. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este día, esta hora, Señor, por esta palabra, por esta administración. Te damos gloria y honra para ti, Señor, y que esta palabra sea fructífera en cada uno de nosotros. Haznos tierra fértil, Señor, y que esta semilla sea implantada en nuestro corazón, que sea implantado en este día, en este momento en nuestros corazones. Señor, dé fruto al 100% en cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Señor, danos un espíritu de honra, un espíritu de excelencia para hacer las cosas, Señor. Danos espíritu de temor de Dios para que nosotros te honremos, te respetemos, Señor. Danos espíritu de oración para buscarte en oración, para llenarnos más de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a buscarte más, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú quebrantes todo obstáculo en las personas para que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús lo despedimos en bendición y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.